crees que el amor puede salvarnos, pero nadie nunca te ha salvado. Entonces puede que estés viviendo las mismas creencias limitantes en las que yo he estado durante mucho tiempo. Soy Rocío y bienvenida o bienvenido de nuevo a este canal. Quizás te pasa que te gustan las películas de amor donde él o la protagonista tiene la capacidad de amar tanto a su amado o amado que puede inspirarla a convertirse en la persona que siempre pudo ser. Sientes que el amor tiene ese potencial de ser milagroso, de sacar lo mejor en la otra persona, y eso es como siempre lo has visto. Puede que estés en una situación quizás en que tienes ganas tú de salvar a la otra persona o que estés deseando que alguien venga y te salve. En este video te voy a explicar de dónde viene esta necesidad que tienes en ti, de dónde vienen estas creencias, la consecuencia de tenerlas y cómo esto te puede causar y te puede estar causando sufrimiento y qué puedes hacer para irte liberando, ¿sí? Entonces vamos viendo. Las creencias del amor como redención o sacrificio suenan súper románticas, ¿cierto? Están en las películas de Disney, están en este potencial que tenemos todas las personas de pensar en todo lo que nos podemos convertir, ¿sí? Sentimos el poder del amor y el poder del amor es milagroso, ¿sí? Es milagroso y sabemos innatamente o intuitivamente que puede transformar la realidad. Eso es cierto, ¿ya? Sin embargo, el creer que o el puro sentimiento de amor o esta energía amorosa que tenemos por otra persona muchas veces no es suficiente para darnos y necesariamente hacer que la otra persona pueda cambiar. ¿Por qué? Porque cambiar es difícil, ¿ya? Cambiar es muy difícil. Una persona, si tú ves que, por ejemplo, la persona con la que estás o a la que quieres está en un patrón destructivo, no se quiere mucho a sí misma o a sí mismo, o simplemente no ve la posibilidad de convertirse en alguien más allá, no tiene la necesidad de crecer, o simplemente es alguien que permanentemente está pensando cosas negativas sobre sí mismo. Y tú tienes ganas, tú ves el potencial, tú ves como lo puedes ver en el corazón. Tú ves el corazón de esa persona y te das cuenta que tiene una naturaleza bonita, ¿sí? Amorosa. Y piensas entonces que el querer más a esa persona, mostrarle más actos de amor, mostrarle tu incondicionalidad, va a hacer que esa persona de repente despierte y se dé cuenta de que esto es posible para sí misma o para sí mismo, ¿ya? Suena esa idea muy romántica, ¿sí? Pero ¿por qué es tan difícil que eso ocurra? Porque cambiar, primero que nada, que la otra persona pueda llegar a cambiar esos patrones de creencia y sobre sí misma requiere un esfuerzo importante. Requiere tanto esfuerzo como puede requerir para ti cambiar este mismo patrón del que estamos hablando, ¿sí? Y el cambio en las personas, como es difícil, nos cuesta trabajo y va como en contra de todo lo que nos hemos estado acostumbrados o acostumbradas a hacer y hacer. Requiere una cierta nivel como de, ¿cómo decir? Willingness, se dice en inglés. Es como un nivel de compromiso, un nivel de resolución, de claridad, ¿sí? Y este nivel de compromiso de cambiar, como es tan difícil, hay una frase que en el fondo explica el nivel de dificultad y lo que necesitamos para cambiar. Como cambiar puede resultar difícil y doloroso incluso a veces lo que necesitamos realmente para cambiar es que el dolor de quedarnos en la situación o donde estamos. Voy a esperar porque están taladriendo afuera de mi casa. Siguen taladriendo. A ver, veamos. Bueno, que el dolor de quedarnos en la situación en la que estamos o quedarnos, por ejemplo, con esta creencia tiene que ser mayor que el miedo que nos da lo que podemos perder si es que cambiamos, ¿sí? Cuando llegamos a ese momento en el que decimos ya, estoy sufriendo más ahora
que lo que puedo llegar a sufrir si es que cambio y pierdo en lo que tengo, ¿sí? Ese momento es cuando llegamos a ese momento estamos como listos para empezar y tomar conciencia y hacernos cargo de este proceso de cambio. Hasta que no llegamos ahí, es muy difícil que esto pase, ¿ya? Y el quedarte apoyando a una persona que necesita cambiar, solo va a hacer que esa persona se sienta más cómoda, confortable en la situación en la que está. El quedarte al lado de una persona que necesita cambio, como porque eres incondicional a esa persona, puede que incluso la motive a mantenerse y seguir haciendo exactamente las mismas cosas, quedarse en el mismo estado en el que se encuentre. Eso es importante que sí, lo vayas viendo. Lo siguiente que te quiero contar es de dónde viene este patrón. Este patrón de las creencias del amor, tus creencias del amor sobre el sacrificio y la redención, ¿ya? Esta creencia te puede hacer sentir dos cosas, ¿ya? Te puede hacer sentir y tener ganas de salvar a otra persona con la que tú estás o con la que quieres estar, o te puede hacer sentir ganas de querer que alguien te salve, ¿ya? Estas son las dos maneras en que se manifiesta este patrón. Este patrón de creencia y de este sentir, este deseo que tenemos, viene de nuestras experiencias en nuestras relaciones primarias, nuestras relaciones que nosotros establecimos cuando éramos niñas o éramos niños con nuestros cuidadores, que generalmente son nuestros padres, ¿sí? Es nuestro papá o nuestra mamá. Ya cuando nosotros tenemos experiencia en la infancia en el que sentimos que nuestro papá, nuestra mamá, nuestros cuidadores, la persona, los adultos que estaban a cargo de nuestro cuidado, no nos dieron el amor que necesitábamos, no te dieron el amor que tú necesitaste, te hicieron sentir, por ejemplo, abandonado, te hicieron sentir rechazada, ¿ya? Cuando eso nos pasa y somos niños, el niño lo que necesita primeramente necesita del cuidado de los adultos para poder sobrevivir, ¿ya? Está en la base de nuestra sobrevivencia como especie y de nuestro bienestar psicológico que nos cuiden para poder sobrevivir. Ya los niños no están capacitados para sobrevivir por sí mismos, como si están otras especies, en otros animales, las crías sí pueden, cuando son relativamente jóvenes, sobrevivir y qué sé yo, cazar y qué sé yo. Pero los seres humanos nacemos bastante indefensos, ¿ya? Entonces necesitamos establecer una relación de apego y de cuidado y que nuestros cuidadores establezcan esa relación con nosotros para poder satisfacer nuestras necesidades, no solo básicas de alimentación y nutrición, sino también de afecto, ¿sí? Como de desarrollo emocional y también psicológico y social, ¿ya? Cuando eso no está y sentimos que nuestros papás, tu papá, tu mamá, por ejemplo, en muchos momentos no estaba disponible para ti, te dejaba quizás sin respuesta o no te podía querer y dar el afecto que tú necesitabas, quizás cuando te sentías desorientado, simplemente te hacía sentir no querida o no querido, o había situaciones de abuso, de maltrato, cuando niños, que entre paréntesis, si eso te pasó, de verdad lo siento muchísimo y te mando un abrazo y mucha amor y compasión a tu corazón, porque ningún niño, ninguna niña merece ser tratado de esa manera, ¿ya? Pero si eso te pasó, es posible que una parte de ti, siendo niña o niño, haya tenido ganas de entregarle a tu cuidadora, a tu mamá o a tu papá, el amor que necesitaba para poder quererte a ti. Voy a tratar de explicarlo mejor de otra manera. Cuando tu papá o tu mamá o tus cuidadores, tu cuidador, tu cuidadora, no te entregaron ese amor a ti como niña, como niño, es porque ellos no tenían la capacidad de quererte y es porque ellos probablemente no tenían la capacidad de quererse a sí mismos, ¿ya? Muchas veces nuestros papás y mamás o cuidadores están atrapados en situaciones de trauma, atrapados en situaciones de trauma que ocurrieron en su propia infancia, están atrapados en el dolor que ese trauma provoca, ¿ya? Que esas situaciones de negligencia acarrean en la adultez. Y cuando un adulto está tomado por estas emociones de sufrimiento, de rechazo, de trauma,
no están, es como que todavía no han podido sanar y no han podido aprenderse a querer a sí mismos. Una persona que no se quiere a sí misma, es muy difícil que como papá y mamá pueda entregarle al niño el amor que necesita, porque para eso uno necesita una cierta disponibilidad de amor, ¿ya? Necesitas que tu amor esté disponible para ti y entonces está disponible para otro, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que te puede haber pasado a ti, como niña, como niño, tu papá, tu mamá, tu cuidador o cuidadora, tú sentiste algo en ti intuitivamente como niña o como niño que no tenía ese amor en sí mismo o ese amor por sí mismo para entregártelo a ti. Entonces lo que el niño hace intuitivamente es esto. Ok, necesito que me quiera porque necesito que esta persona necesito que me cuide, necesito que mis necesidades básicas y de afectivas estén cubiertas. Entonces lo que voy a hacer inconscientemente, sin en el fondo naturalmente, el niño trata de extenderle ese amor al cuidador, trata del niño hacerse cargo de entregarle al cuidador, a su cuidador, el amor que ellos necesitan para sanar, con la esperanza de que una vez que ese cuidador tenga más amor en sí mismo, le pueda entregar de vuelta al niño. Entonces, la lógica de esta creencia es, ok, mi mamá y mi papá me tratan, no me entregan el amor que necesito porque a ellos les falta amor. Como niño, como niña, yo les voy a entregar ese amor a ellos para salvarlos, para ayudar a que sanen ese dolor que andan trayendo. Los niños son muy intuitivos y sienten esto, ¿no? Para que si tienen entonces ese amor en sí mismo y pueden sanar esas heridas, entonces algún día me va a poder entregar mi cuidador, mi mamá, mi papá, el amor que yo necesito, ¿ya? Entonces es una manera de en el fondo subsanar esa dificultad de que el niño experimentó. Es como le extiendo mi amor a ellos para yo moverme hacia ellos en esta relación de apego y esperar que de esa manera subsana, genero igual una relación ahí. No vamos a hablar ahora de cómo esto va generando distintos estilos de apego, ¿ya? Pero sí lo que me gustaría que entendieras, que te fuera quedando claro, es que es un movimiento que los niños hacemos con la esperanza de que al darle al cuidador el amor que ellos necesitan y para que puedan sanar, en algún minuto ese cuidador nos va a poder entregar el amor que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces es como una manera indirecta de que los niños hacen esto para poder cubrir y tener lo que ellos necesitan, sus necesidades de afecto, apego, amor que necesitan para sobrevivir, ¿ya? Entonces, bueno, eso es de dónde viene, ¿ya? Ahora, el tema es qué podemos ir haciendo, ¿ya? Para poder ir saliendo de este patrón, ¿ya? Si estás en el patrón de tú creer y sentir, y que siempre te pasa en tus relaciones de pareja, por ejemplo, que tienden, en las relaciones de pareja tendemos a reeditar, como a reproducir, a repetir las relaciones primarias que tuvimos con nuestros cuidadores. ¿Qué significa esto? Si tú tuviste una relación con tu papá o tu mamá, donde, por ejemplo, tú sentiste que que tenías ganas de salvar a uno de ellos, o quizás a los dos, como me pasó a mí, yo quería salvar a mi papá por razones diferentes, pero yo podía sentir perfectamente que los dos estaban sufriendo. Mi papá demostraba su sufrimiento con la rabia y actos como de violencia, de agresión. Mi mamá, en cambio, adoptaba la posición más sumisa de ser como el receptáculo de la rabia y de toda la violencia de mi papá, ¿sí? Un ruido de que están taladreando afuera, disculpa si escuchaste ese ruido. Bueno, en este caso pasaba que yo como niña podía sentir e intuir, a ver si paro, bueno, podía sentir e intuir que los dos estaban sufriendo. Y yo tuve ganas de salvarlos a los dos. En mi fantasía de niña yo me imaginaba que podía algún día salvarlos, y a mi mamá muchas veces le dije, mamá, ¿por qué no dejas a mi papá y nos vamos juntos a vivir con mis hermanos y vamos a ser felices? Cosa que nunca pasó. Hubo una parte mía que de niña nunca sentí que me pudieran salvar, ¿ya? Ahí está de nuevo el taladro. Y siempre tuve ganas de que eso pudiera pasar. Y se quedó como congelada. Una parte de mí, de niña, se quedó congelada en ese deseo y esas ganas de ser salvada,
¿ya? Y algo que aprendí mucho después, hasta hace muy poco tiempo, hace 2 años atrás, es cómo yo podía empezar a salvarme. Ya bueno, eso te lo adelanté un poquito, pero es lo que voy a tratar de explicar ahora lo que viene, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué puedes entonces hacer tú para empezar a salir de este patrón y salvarte de este sufrimiento? ¿Por qué? Porque si tú sigues en este patrón tienes una parte de ti que necesitaba ser salvada cuando tú fuiste niña o niño, y en tus relaciones de pareja estás reeditando o repitiendo este deseo de ser salvado, buscando parejas que en el fondo necesitan ser salvadas quizás, que sí tienen patrones destructivos, o que en el fondo estar con el deseo de que alguien va a llegar a salvarte de tu sufrimiento. Quizás estás en una situación difícil en tu vida y tu deseo es que alguien llegue y te salve, ¿ya? Especialmente siendo mujeres, entramos mucho en esa como narrativa del príncipe azul, de que nos va a venir a salvar, etc. Si estás en eso, lo que te quiero decir que este patrón de mantenerte así, con esta creencia y no cambiarla, reproduce tu sufrimiento, ¿ya? Porque vas a estar llamando parejas que no van a poder darte el amor que tú necesitas y de la manera en que necesitas, porque justamente es una relación que se basa en repetir justamente esos estilos de apego, ese trauma, y no son parejas que en el fondo puede que estés eligiendo parejas que no están dispuestas a entregarte el mismo amor que tú estás dispuesta a dar, ¿ya? Está desbalanceado. Y o el mantenerte en una situación de sufrimiento y esperar que alguien te salve, te mantiene en el sufrimiento y produce más sufrimiento, ¿ya? En ti. Porque hay una parte en ti, que es tu niña o niño interno, your inner child, que sigue esperando que lo salven, ¿ya? Y que hacer estas elecciones de pareja basadas en esta historia te van a seguir manteniendo en el mismo sufrimiento. Entonces yo quiero invitarte a que te puedas abrir a la posibilidad de empezar a liberarte de esto y de liberarte de este sufrimiento en el que quizás te has mantenido durante largo tiempo en tu vida y que quizás no lo habías visto así antes, ¿ya? Bueno, entonces lo que puedes ir haciendo para para salir de este patrón, ¿ya? Si estás en esta situación, entonces, es que empieces a sanar. Lo que puedes ir haciendo es empezar a sanar tu inner child, tu niño interno, ¿ya? La manera en que podemos hacer esto es que puedas empezar a conectarte, a conocer estas partes tuyas que se sienten más frágiles. Hablé un poco de cómo en un video anterior, de cómo se nos despiertan estos sentimientos de fragilidad cuando a veces terminamos una relación, por ejemplo, o en momentos en que la vida se desmorona, ¿ya? Hay muchos momentos en que nos pasa que todo empieza como a caerse a pedazos y nos conecta con estos sentimientos de fragilidad. Puede que también te conecte con estos sentimientos de fragilidad, que la otra persona no te retribuya el amor de la manera como tú se lo entregas, ¿ya? Esas partes tuyas se relacionan con tu inner child o con tu niño interno, y la idea es que tú aprendas a como empezar a explorar esta parte tuya, empezar a explorar qué siente, ¿ya? ¿Qué le está pasando? Que empiezas como a conocerlo. Entonces, lo importante es que puedas empezar a abrirte a conocer, explorar tu inner child o tu niño o niña interna, a conocerlo, a tener con esta cierta curiosidad, contactarte con estas partes frágiles que tienes en tu corazón. Y hay distintas maneras en que puedes ir explorando esto e irlo sanando. En este video no voy a cubrir todo el detalle de esas distintas maneras, de esas distintas estrategias, pero en otros sí, ¿ya? Entonces lo que sí te quiero decir es que algo que puedes hacer ahora, empezar a liberarte de este patrón, que puede que te mantenga anclado a repetir este sufrimiento, este sufrimiento y estos sentimientos de abandono, estos sentimientos de no haber sido salvado o salvada. Es que si estás en una situación en la que tú quieres salvar a alguien que tú quieres, a tu pareja, a tu expareja, o que tienes ganas de que te salven y estás en esta sensación de desesperanza de que algo en tu vida se está desmoronando, algo no está funcionando y tú tienes ganas y la fantasía de conocer a alguien que te rescate, ¿sí? Y estás con una sensación de desesperanza, de abandono, ¿sí?
que si te notas así, que puedas abrirte a hacerte algunas preguntas a ti misma o a ti mismo que te vayan ayudando a conocer estas partes de ti, ¿ya? De tu niña o niño interno. Entonces, si tú sientes, por ejemplo, que quieres salvar a tu pareja o a otra persona, y estás proyectando entonces en la otra persona, tus propias necesidades de ser salvada o salvado, que te preguntas con curiosidad, ¿ya? ¿Cuáles son estas partes de ti que necesita que las salves, ¿ya? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Si estás, es importante que vayas como contactándote con tu cuerpo y es como dónde las sientes, en qué parte de tu cuerpo, quizás en tu corazón, en tu estómago. ¿Dónde están estas partes? ¿Ya? ¿Qué parte de tu cuerpo, de tu sentir se activa cuando sientes esta sensación de abandono o de que necesita que la rescates? ¿Ya? ¿Y cuáles son estas partes de ti? Quizás fuiste tú cuando eras adolescente, quizás fuiste tú cuando eras muy pequeño en la infancia. ¿Qué sienten estas partes? ¿Son sentimientos de fragilidad? ¿Son sentimientos de ansiedad, de tristeza, de rabia, de frustración? De desesperanza. Yo recuerdo muy notoriamente cuando empecé a hacer este trabajo conmigo misma, me traje recuerdos de mi infancia, ¿ya? Me acordé, por mucho tiempo nosotros con mi familia vivimos en la casa de atrás de donde vivían mis abuelos, ¿ya? En Chile. Y vivíamos en un departamento chiquitito atrás, éramos 5, pero vivíamos en un departamento con un dormitorio pequeño, uno que era un poquitito más grande donde estaba la pieza de mis papás. Mi hermano dormía en el living room, como el comedor, en un sofá cama, entonces muy pequeño. Y no era solo la restricción de estar en una situación como limitada físicamente, sino que además de eso había situaciones de abuso, de violencia, de tristeza, de sufrimiento. Y recuerdo mis ganas de querer salir de ahí. Me acuerdo de, por ejemplo, cuando empecé a hacer este trabajo de empezar a relacionarme con las partes de mí que querían ser rescatadas o salvadas. Recuerdo los inviernos en ese departamento en que había un techo que era bastante precario y donde se llovía todos los inviernos. Me acuerdo que mi mamá, tan ingeniosa, muy inteligente, hacía como una especie de red para que pasara el agua lluvia que se pasaba por el techo, las goteras, en el fondo hacía como una especie de canal con bolsas plásticas en el techo. Imagínense esto, es un poco chistoso, pero es trágico también. Y los hacía que se fueran como en un canal por dentro del departamento hasta una cubeta, donde hacía que cayera todo el agua y esa cubeta estaba a veces encima de su cama, en mi pieza, etc. Y recuerdo la sensación de desesperanza de mí cuando yo tenía como 7, 8 años de querer que me rescataran de esa situación tan precaria, físicamente precaria, materialmente precaria. Económicamente no estábamos bien, mi papá no estaba ganando mucho dinero, mi mamá era una dueña de casa y yo con muchas ganas de que me salvaran. Y esa situación no cambió. Por toda mi vida hasta que empecé, bueno, me fui a mi casa, estudié, etcétera. Etcétera. Entonces esa para mí, ahí estaba anclado en ese recuerdo mi sensación de desesperanza. Patentemente yo quería que me salvaran de esa situación, ¿ya? Entonces en ti puede traer otros recuerdos, ¿ya? ¿Qué parte de ti entonces quiere y necesita todavía que la salven y que no fue salvada, ¿ya? Y te va a traer a partes de tu historia en que vas a tener flashbacks o puedes que tengas una imagen, un sentimiento y que te conectes con eso, ¿ya? Entonces que te conectes con qué sienten estas partes de ti, qué necesitan, ¿ya? En mi caso, ¿qué sienten? Era mucha desesperanza, mucha tristeza, era una profunda desesperanza y qué necesitaba era como yo quería que me protegieran, no había ningún adulto que me protegiera y qué sé yo, y mi mamá estaba anclada en esa situación de sufrimiento y ella estaba haciendo lo mejor posible con los recursos que tenía entonces y no pudo salvarme, ¿ya? Y mi papá, bueno, él estaba en su propio, yo creo que infierno por un momento, ¿ya? Entonces, claro, no hubo nadie que pudiera hacer eso.
¿ya? Entonces, para mí necesitaba ser salvada de esa situación y que me protegieran y nadie me protegía. En ti te puede gatillar otra, que te des cuenta de otras necesidades, ¿ya? Y que entonces empieces a comprender y preguntarte de dónde vienen estos sentimientos en ti, ¿ya? Entonces mi invitación aquí es que te atrevas a conocer esas partes de ti misma, de ti mismo, que aprendas a acogerlas con cariño, ¿ya? Con compasión, con que tú puedas irte abrazando esas partes de a poquito, que las aprendas a mirar, a conocer, a acoger. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que puedes irla salvando, que tú puedes salvarte a ti misma o a ti mismo, ¿ya? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Cuando tomé conciencia de que yo podía salvarme a mí y después de pasar tiempo explorando estos sentimientos, con ejercicios que te voy a mostrar en otro video, y fui metiéndome a ver esto, que era muy triste, ¿no? Esta caja de sufrimiento que andaba trayendo, me di cuenta que yo podía empezar a salvarme hoy, ya, a empezar a salvar a esa niña que fui en ese departamento, con la lluvia cayendo, me acuerdo que sonaban los ratones corriendo en el techo de ese departamento, con un techo muy frágil que yo a veces sentía que se podía caer, con mucho miedo. Yo podía empezar a salvar a esa niña que merecía que la salvaran y la protegieran y nadie la salvó. Yo puedo hoy salvarla, ¿sí? Y eso te va a pasar a ti, ¿ya? Entonces es lo que te quiero ir mostrando, que no tienes por qué quedarte anclada en esa situación del pasado y que puedes ir avanzando a lo que puedes hacer hoy día. Como persona adulta, con todos los recursos que tienes, puedes irlo haciendo, ¿ya? Entonces, lo último que te quisiera decir y recordar, si estás anclado o como atrapado un poco en este patrón, todavía repitiendo, ¿sí? Y tienes ganas de salir de ahí, dejar de repetirlo y salir de tu sufrimiento o transformar este sufrimiento en un aprendizaje y en una oportunidad de crecimiento para ti. Que recuerdes que nadie puede entregarte, ¿ya? Más amor que el amor que tú sientes que mereces y el amor que tú eres capaz de recibir, ¿ya? Eres capaz de darte a ti mismo o a ti misma. Voy a repetirlo de nuevo para que te quede en tu conciencia y en tu mente. Que recuerdes que nadie puede darte más amor que el amor que tú crees que mereces y el amor que tú eres capaz de recibir y de darte a ti misma o a ti mismo, ¿ya? Y trata de ver eso. Por lo tanto, la respuesta y la salida a esto es que tú vayas ampliando esa capacidad de recibir amor en ti mismo o en ti misma a través de empezar a dártelo a ti y empezar a sanar estas partes y irlas reconociendo y las reconociendo que necesitaban ser queridas, protegidas y salvadas, ¿ya? Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá este video te haya acompañado también a irte conociendo cada vez más y mejor y aprendiendo a quererte más. Y eso, nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao.